admirable auditorio de Cananea TV que nos sintoniza hoy en todo el país a través de nuestras redes sociales. Soy Angie Torres y hoy les saludo desde Pachuca, la bella airosa capital del estado de Hidalgo, para conversar con una mujer excepcional, periodista y escritora, pero también pionera del feminismo en México a través de la palabra escrita. Ella es la doctora Elvira Hernández Carballido, licenciada, maestra y doctora en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, siendo la primera doctora en comunicación de nuestro país. Autora de diversos libros, entre cuyos títulos podemos citar Bellas y airosas, Mujeres de primera plana, Las primeras reporteras mexicanas, Las Melodies y más recientemente Tinta Violeta. Por sus letras las conoceréis, Mujeres compositoras mexicanas, y por supuesto, la obra que se diera a conocer el pasado 15 de abril en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México, como parte del ciclo Mujeres contra el Silencio, un acercamiento a escritoras contemporáneas. Nos referimos a La Llanera Loquitaria. La doctora Hernández Carballido es actualmente profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UAE, donde también se desempeña como secretaria de comunicación del Sindicato de Personal Académico para el periodo 2022-2026. Su trabajo ha sido fundamental para visibilizar la participación de las mujeres en el periodismo y promover la igualdad de género en los medios de comunicación en México. Doctora, para comenzar hablemos sobre su vasto trabajo editorial y académico. Sus libros son una mezcla entre investigación, memoria, crónica y sensibilidad. Queremos conocer más sobre el proceso detrás de esa escritura que logra tocar fibras tan profundas. Gracias primero que nada por la invitación y por darme este espacio. Y pues esta escritura desde niña estuvo ahí presente y siempre que yo decía, bueno, ¿y quién se puede dedicar a escribir y que pueda en cierta manera disfrutarlo, pero también obviamente vivir de eso? Y se me hacía bien difícil dedicarme a ser una escritora literaria. Yo decía, ay no, sacar un libro ha de ser bien difícil. Entonces me empezó a gustar y a llamar la atención el periodismo. Entonces en el periodismo fue donde me empecé a ilusionar y a estudiar la licenciatura que era de comunicación, pero en cierta manera era sobre periodismo, pero pues ahí todo el tiempo yo estaba con que quiero ser periodista y lo fui logrando. Me empecé a publicar en varias revistas, pero pues de pronto vas tomando decisiones, aunque también surgen personas maravillosas en tu vida y mi querido profesor y periodista Froilán López Narváez fue el que me invitó a dar clases y de pronto como profesora pues ves que vas a llevar otro ritmo. Me gustó, siempre he sido muy niña nerd, muy estudiosa, entonces también empecé a estudiar la maestría y el doctorado para fortalecer mi ámbito de la academia, pero ahí también la investigación surgió. Entonces ya lo que yo escribía como periodista pues empezó a transformar en trabajos de investigación, primero las tesis y ya después dije, bueno, si tanto me encanta estar en la universidad, pues ya me gustaría trabajar como de tiempo completo y pues surgió la posibilidad de venir aquí a Hidalgo como profesora investigadora. Entonces pues surgió la investigación, que te diré que me costó algo de trabajo, todavía hasta la fecha ya lo veo más bien como un halago, que me dicen, ay, es que este texto no parece académico, parece que lo hizo una periodista. No, pues sí, lo hizo una periodista. Entonces me decían, no, qué bueno que escribes con esa sencillez, con esa frescura que te da el periodismo, pero creo que ya después de 20 años que estoy aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ya la investigación me siento más a gusto, preparo mis textos para revistas diferentes que son académicas, pero también en ese mismo espacio la literatura estaba presente. A veces quería contar cosas a lo mejor más personales, más emotivas, y pues la pandemia me dio el espacio para empezar a tomar cursos con diferentes personalidades que de otra manera hubiera sido muy difícil, desde el gran escritor Elmer Mendoza o Beatriz Escalante, que ofrecía sus cursos en línea, y ahí entonces la literatura empezó a surgir. Y pues mira, en ese periodo que fue tan difícil finalmente para todo el mundo, pues a mí me permitió escribir 2 novelas. Entonces también vi que la literatura podía ser parte del ritmo que a mí me gusta llevar, que es escribir. Entonces ahora convivo bien con la Elvira investigadora, la periodista y sigue, y la literata pues va ahorita ya surgiendo poco a poco. Justamente hablando de los frentes en los que se ha desempeñado, queremos preguntarle cómo elige el enfoque de cada uno, tanto de la academia, la literatura y el periodismo.
Pues también ahí yo no sé qué pudo influir, pero siempre me ha preocupado, me ha interesado la presencia de las mujeres en diferentes escenarios de nuestro país. Incluso aquí en el libro de La Llanera platico cuando de chiquita yo les decía a mis amigas, oigan, ¿qué creen? Que en el grupo de los Carpenters la mujer toca la batería y todas, no es cierto, las mujeres nunca. Y yo decía, pero ¿por qué me fijaba yo en eso? Me gustaba esa presencia de las mujeres. Finalmente pues mi mamá y mis hermanas somos mayoría, tal vez eso influyó, pero siempre ha sido ese tema sobre mujeres, de hacerlas visibles en la historia, de darles voz y entrevistarlas como tú ahora lo estás haciendo conmigo. Entonces siempre ha sido un tema latente el que me inspira a hablar sobre estas mujeres. Sí, lo hemos visto en sus libros como Tinta Violeta o Por sus letras las conoceréis. En estas obras rescata figuras femeninas olvidadas o poco visibilizadas. ¿Cómo es que elige a estas mujeres y qué le genera contar sus historias? Pues yo creo que ellas me eligen, porque okay. De pronto, por ejemplo, este tema de Tinta Violeta es una periodista mexicana, nacida en Taxco, Laureana Wright, pese al apellido es mexicana, y yo en la universidad, en mis clases, me hablaban de la historia del periodismo, que me encantaba, y amaba a Filomeno Mata y a los Flores Magón, pero siempre decía, ¿y las mujeres? Entonces iba y les preguntaba, y no, quién sabe. Y a veces me daba coraje y a veces me decepcionaba, y una profesora me dijo, pues en vez de que te enojes, búscalas. Y las encontré por un hombre, por un periodista del siglo XIX que me tocó hacer su biografía, y vi que escribía en publicaciones de mujeres, y las empecé a buscar y empezaron ellas a salir. En la Hemeroteca Nacional, que trabaja gente maravillosa, me decían, oiga, estamos viendo que está buscando periódicos de mujeres, fíjese que aquí hay uno que se llama Violetas de la Náhuac, y era el que había fundado Laureana. Entonces ahí van surgiendo, encontré tantas, y preguntando nadie sabía. Entonces de pronto van saliendo. Este libro que mencionas de Bellas y Airosas, pues llegué a Hidalgo y también, oigan, ¿qué mujeres hay en Hidalgo? No, ninguna, ni pierda el tiempo. Y dices, ¿cómo crees? Y encontré más de 100 mujeres hidalguenses en biografías, en diccionarios, platicando con alguien. Por ejemplo, ahí me surgió Margarita Michelena y me salía cada rato y dije, no, se me hace que Margarita quiere que escriba de ella, le voy a hacer caso. Entonces así van surgiendo ellas. Y claro, también pues tengo ese interés y esa ilusión de siempre preguntar, ¿dónde hay mujeres? Y de inmediato tomar el hilo para ir viendo sus vidas. Sus historias, muy bien. Como investigadora y docente, ¿cómo equilibra la escritura creativa con el trabajo académico? Ay, quién sabe, porque si lo veo luego me asusto, pero creo que es tanto el gusto, la pasión, el amor que hay en esto, que lo hago con mucho gusto. Y también ahorita he visto que puedo hablarles a mis estudiantes de cuestiones que he vivido como escritora, y que también les puedo hablar a veces de mis miedos, porque también luego uno tiene miedo al momento de escribir, de los huecos, de, ay, ¿ahora qué voy a escribir? O empiezas a redactar algo y no sabes por dónde seguir. Entonces, una me da fuerza y la otra también me permite darle sentido a lo que estoy escribiendo. Entonces, como académica me preparo, leo, consulto, doy mis clases, pero como escritora, pues también estoy sentada frente a mi computadora y empiezan a surgir las historias, y de esa manera, pues también les digo a mis alumnos, así es el trabajo, y lo he logrado equilibrar, y de pronto disfruto estando escribiendo y también me voy a mi clase y también lo disfruto. Entonces creo que ha habido un equilibrio ahí. Sí, y justamente lo disfruta y puede enriquecer una con la otra. Así ¿no? es. Doctora, si me lo permite, vamos a nuestro primer corte, y a nuestra amable audiencia la invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla. No se vaya. Amigos trabajadores y trabajadoras, soy el abogado laboral Pablo Franco Hernández. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita aquí, en Barandilla Laboral, donde compartiremos opiniones sobre los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Porque recuerden que aquí, en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso conversando con la doctora Elvira Hernández, mujer periodista y escritora que nos recibe en sus oficinas de la ciudad de Pachuca.
Doctora, su obra no puede entenderse sin el feminismo y su feminismo no puede separarse de su escritura. ¿Cómo ha influido el feminismo en su manera de narrar, investigar y construir sus personajes o relatos? Pues ha sido determinante y surge igual sin que lo planee y diga, "Ay, voy a hacer esto desde el enfoque feminista", y a veces ni yo misma me doy cuenta y te digo, alguien de pronto me dice, "Ay, tenías que hablar sobre ese tema", pero bueno, es algo que también quizá desde niña te digo que me empezó a inquietar. Ya como adolescente empecé a encontrarme a profesoras principalmente que ya me empezaban a dejar revista FEM o que me empezaban a hablar de estos temas, y sin duda ya como periodista pues trabajé en 2 publicaciones muy significativas, que es FEM y Doble Jornada, y de ahí pues tantas feministas que han aparecido en mi vida como Sara Lovera, como Marcela Lagarde, que acaba de venir hace poco aquí a Hidalgo, y bueno, tantas mujeres que con sus textos y con su perspectiva te van afianzando, ¿no? Y también llevé una especialidad en estudios de la mujer y pues te vas empapando de lecturas, te vas empapando de perspectivas, de miradas, de historias, entonces va surgiendo en la escritura pues esa manera de a veces denunciar, a veces de sensibilizar. Entonces, por ejemplo, en Las Melody es una historia que en parte es inventada y en parte forma parte de mi vida, porque es la adolescencia que viví cuando iba en la secundaria con 5 amigas que sigo queriendo muchísimo, y pues voy inventando la historia y de pronto dije, bueno, pero ¿qué les puede pasar? Gracias a Dios nunca nos pasó nada terrible como ahora, cuestiones de violencia, otros temas, pero dije, no, pues necesito una novela con un tema fuerte. Pues surgió la cuestión del aborto y dije, no, yo creo que sería importante hablar qué pasaba con las chicas de los 70 que enfrentan un embarazo no deseado, y mira, y surgió, Elmer Mendoza me quería llevar por otro lado y me dijo, ay, Elvirita, ya te salió el feminismo, pero está bien, dice, escríbelo, pero es ese compromiso y ese interés que por lo menos ya llevo 40 años muy metida en ese aspecto, entonces siguen surgiendo en cualquier textito, cuentito, lo que yo tenga que escribir, o hay una mujer o hay una postura feminista latente. Así es, y como nos comenta de los medios en los que ha trabajado, también han sido proyectos con un enfoque de género y pues desde hace décadas, como nos comenta. ¿Qué avances percibe y qué retos siguen pendientes en el periodismo feminista en México? Pues hay muchos. Precisamente hoy en la mañana que estaba cerrando mi curso sobre perspectiva de género, les decía a los chicos, miren, soy optimista, porque sí han cambiado muchas cosas. De pronto, pues ahorita yo te digo, escribí en FEM y en Doble Jornada y ya no había nada. Y para sacar esas publicaciones, pues Doble Jornada salía en un periódico, revista FEM, luego ni nos pagaban porque no había posibilidades por el papel, por imprimir las revistas, por vender las revistas. Entonces era algo complicado. Pero van creciendo las posibilidades, ¿no? Ahora casi muchas licenciaturas tienen una materia de género, de feminismo, entonces ya las chicas también se van interesando en el tema, y ellas mismas con estas maravillosas y a veces cuestionables redes sociales, pues van abriendo su espacio, ¿no? Entonces yo en Facebook me puedo encontrar a alguien como Laila Sánchez Curi, que tiene su Ciudad de las Mujeres y habla sobre cuestiones de feminismo, ¿no? O la misma Sara Lovera, que ya con 75 años de edad aprovecha estas redes y hace sus podcasts sobre feminismo. Entonces de pronto ahora de manera más independiente puedes encontrar estos espacios. Entonces veo que se han abierto espacios, veo que está surgiendo con más fuerza, pero también veo más resistencia de la sociedad, que desgraciadamente se refleja en la violencia que estamos padeciendo. Entonces todavía mucha resistencia de parte de esta famosa sociedad patriarcal que siempre la mencionamos, pero que sí da mucha lata. Entonces ha sido todavía difícil, hay veces que no les gusta que hables de estos temas, lo cuestionan o luego te dicen, y luego hablamos de ese tema, habla de otra cosa. Entonces todavía es difícil, pero quiero ser más optimista y decir que hay cada vez más espacios feministas dentro de los medios de comunicación. Sí, claro, y como lo ha comentado también, no es una postura en contra, ¿no? Es encontrar el punto medio y pues que nos apoyemos entre todos. ¿Cuál considera que ha sido su mayor aporte al movimiento feminista desde la trinchera de la palabra escrita? Eso está complicado para decir, sí, mira esta soberbia presumida.
Bueno, yo considero, porque eso sí me lo propongo mucho, a mí me gusta sensibilizar, o sea, que sientas el feminismo y que veas los cambios que sí se están logrando y que son necesarios. Entonces, para mí eso es muy significativo y me gusta ir en mis textos involucrando a la gente en estos temas. Fíjate que acabo de escribir una reseña crítica de un libro que me regaló el hijo de la autora, que fue mi alumno. Y me dijo, pues ahí está, y a ver. Y de pronto yo le veo a ese libro una visión feminista que la señora a lo mejor nunca quiso y nunca tuvo, sí, pero lo recupero desde esa visión, ¿no? Y lo escribo de esa manera, y entonces te das cuenta que sí puede seguir habiendo esas transformaciones, ¿no? Claro, sí que es muy importante. Hay espacios en donde no es el enfoque, pero de todos modos surgen, ¿no? Así es. Si me permite, vamos a nuestro segundo corte. No se vaya, porque hay más sobre la obra de esta talentosa maestra y académica del periodismo. Ya regresamos. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Ya estamos de regreso en este último segmento de nuestra entrevista de hoy con la doctora Elvira Hernández Carballido. Doctora, en una trayectoria marcada por el periodismo y la investigación feminista, La Llanera Loquitaria aparece como una pausa íntima, un regreso a sus recuerdos. Queremos adentrarnos con usted en este nuevo universo narrativo. Es un libro muy personal y evocador. ¿Qué le inspiró a escribir estas memorias de infancia? Sí, efectivamente es un libro muy evocador. Ahora que lo presenté en el Museo de la Mujer me decían, pero hay mucha nostalgia, cierta melancolía. Les digo, sí, pero yo no vivo ahí, no me quedo ahí. Me acompaña para de pronto inspirarme, entenderme, saber por qué de pronto reacciono de cierta manera y a veces también comprender a los demás. Y como te comentaba, bueno, ahí está el periodismo siempre presente, la investigación, pues porque entré a trabajar de tiempo completo en una universidad, pero la escritura literaria siempre ha estado presente. Ya sabes, hacía yo mi diario y también cuando colaboraba en ciertas publicaciones de pronto siempre salía, ay, oye, escribes muy literario, y en la academia peor, ¿no? De que no le podemos aceptar su texto porque era un artículo académico y usted hizo una crónica, y yo, ay. Pero entonces dije, bueno, en vez de que me deprimo, diga, ching, no sirvo para esto, pues mejor aprovecho ese estilo que dicen que tengo, ese estilo que surge sin ningún esfuerzo. Tengo un amigo que un tiempo hicimos juntos una estancia académica y yo, y me decía, maldita, ¿cómo le haces? No sé, yo tengo la idea y me pongo a escribir y va surgiendo esa idea, ¿no? Entonces, ya me gustaban, la verdad sí me daba cierto temor. Dije, bueno, finalmente como periodista ya tengo pues un espacio como investigadora, pero ay, como escritora ya soy una señora de 50 que voy a andar haciendo en estas cuestiones. Pero algunas compañeras me empezaron a motivar y sobre todo no es nada más de que ándale, aviéntate a hacer la literatura. Oye, yo estoy llevando un taller. Entonces aquí en Hidalgo conocí a un gran escritor que se llama Agustín Cadena. Me invitaron a su taller, llevé un texto, era un taller literario y muy malvado lo leo y ya lo acabo de leer y me dice, muy bien compañera, pero este es un taller literario, no periodístico. Y yo, maldito, se dio cuenta que era una crónica. Pero de esa manera ya fui entendiendo qué era hacer literatura. Entonces maestros como él me fueron orientando. Después ya hay una poeta que admiro profundamente que se llama Kira Galván y vi que daba unos cursos y dije, ay, me voy a inscribir con ella. Entonces ya me inscribí con ella y ya te van orientando un poco más. Y como te decía hace rato, la pandemia fue maravillosa porque pues toma cursos con no sé quién, entonces ya me empecé a inscribir. Alguien también me invitó a llevar un curso con Elmer Mendoza que me gusta mucho, pero yo decía, hay una novela, ya que van a andar escribiendo novelas, pero él también nos motivó mucho. Gloria G. Fons, que también en Bellas Artes es una persona con mucho prestigio también. Entonces esos talleres me empezaron a dar la confianza. Y son talleres creativos, pero sobre todo que no te amenazan
amenazan y te asustan, ¿no? Porque también sé de algunos talleres de que, nada, vaya, se regresa. O sea, no, aquí te motivaban, te orientaban, sí eran exigentes. Por ejemplo, en Tinta Violeta, Agustín Cadena, mi primer inicio me dijo, híjole, Elvira, no me gusta, estás escribiendo una estatua, no una mujer. Y yo, ¿cómo? Pero sí, según yo, pero dije, bueno, en vez de que me entristezca, tengo que buscarle la manera. Entonces, los talleres literarios me han servido mucho y últimamente me metí a un curso con Beatriz Escalante porque me gustó el nombre del taller, se llamaba Escribir para Sanar. Entonces era más bien contar cosas personales y sacar pues alguna cuestión que te tuviera triste, deprimida o algo. Y ahí Beatriz dijo, oye, estás contando cosas de tu infancia, pero lo haces, y ya me lo han dicho muchas personas, no lo haces desde la Elvira adulta. Yo estoy oyendo y viendo a la niña Elvira, entonces síguele por ahí, síguele por ahí. Entonces ella me motivó bastante y ya me metí con ella a un taller de autobiografía y fueron saliendo los textos y pues mis compañeras me motivaban bastante, les gustaba, incluso los que de pronto fallaban por alguna situación, pues ellas me decían, no, vete por aquí, cuéntalo de esta manera, y pues así seguí escribiendo y pues mira, se juntaron ahí casi más de 35 relatos. Sí, es lo que la pandemia nos dejó, gracias a Dios, a los que no tuvimos situaciones graves. Así es. La conexión, el tiempo de conexión con uno mismo, ¿no? Así es. Los recuerdos, como el taller que tomó, pues sanar justamente el tiempo, la introspección que podríamos hacer. Justamente hablando de lo personal, queremos preguntarle, ¿quién es para usted la llanera loquitaria? ¿Existe, existió o es una metáfora personal? Pues entonces de todo, porque fíjate que yo en esas evocaciones que tenía hice una historia sobre dos tías mías que llegaron de Oaxaca y que causaron mucha sensación en mi casa, eran medias hermanas de mi mamá, no se habían tratado mucho y pues ellas llegaron, son muy simpáticas, son carballidos, son muy creativas y yo en ese tiempo veía mucho el programa del llanero solitario y me gustaba mucho y por alguna situación que obviamente gracias a la literatura pude inventar, según yo le pedí a mi papá que quería ser la llanera solitaria, entonces andaba yo con mi traje, me compró mi papá mi traje y andaba yo en la casa ahí galopando muy feliz, pero era yo muy latosa, yo creo, porque mis tías decían, oye, otra vez esta niña vestida de la llanera, entonces me empezaron en cierta manera, pues sí, a quererme molestar y a decir, ay, la llanera loquitaria en vez de solitaria, ay, no sabes cómo hacía yo coraje, me enojaba y yo, y más andaba yo haciendo más escándalo y le decía a muchas personas, mira, curiosamente lo que me molestaba de niña que me dijeran llanera loquitaria, pues salió en los textos y cuando ya decidimos hacer el libro, pues mi editora, que es un amor, que es Maite Romo, pues de pronto buscó algunos títulos, ya ni me acuerdo qué nombre yo le quería poner y ella me dijo, no, mira, que en 3 o 4 textos hablas de la llanera loquitaria y esa es, y si eras tú. Sí. Y dije, no, pues sí me gusta, entonces ahora así quedó el nombre. Qué bien, y ya lo ve como con otra perspectiva. Sí, ¿no? Ahora con mucha alegría y orgullo y también reconocimiento, soy la llanera loquitaria. Claro, sí. ¿Qué espera de su libro, de las lectoras y lectores, para que se lleven de su libro? ¿Alguna anécdota o algún mensaje clave que quiera que no se les escape? Pues han sido muy variados. Por ejemplo, mi papá se puso a llorar. Entonces, ay, que no me acuerdo, tal cosa. Entonces, incluso ahí Beatriz Escalante me hizo hacer un ejercicio muy difícil. Me dijo, a ver, quiero que escribas si fueras tú tu papá y cómo te veía tu papá a ti de niña. Y pues intenté hacer el ejercicio, lo presenté en el taller y les gustó mucho. Entonces, con eso cierra el texto, es la voz de mi papá y para él fue así muy muy emotivo y le gustó bastante. Algunas de mis hermanas pues, ay, yo ni me acordaba ni sabía, algunas luego no muy solidarias, ay, que no platicas tal cosa que te pasó, ay, claro que sí, y hago el relato, ¿no? Entonces en la familia ha causado pues desde sensación hasta indiferencia de algunas personas que dicen, ay, pero me gusta que de pronto digan, uno de mis sobrinos me dice, ay, tía, me acercaste a gente que nunca conocí y que ahora ya valoro, ¿no? Y que veo a mi tío René, de quien hablas, o primos que ya murieron, entonces eso fue. Pero gente de fuera que de pronto también te empiece a decir, siento que lo que he provocado mucho y me lo han dicho, es que tú misma evoques tu infancia.
que digas, yo cómo fui de niño, cómo fui de niña, y a veces compares para bien o para mal y digas, ay, con razón eres así, tú fuiste feliz, nunca te pasó, en tu casa no hubo violencia, no te pasaron cosas terribles, y sí. Y fíjate que hace poco el cronista de Hidalgo, el maestro Méndez Yabuno, por cierto es el que está acá atrás de lentes oscuros, se lo regalé. Y me escribió en la noche y me dijo, oiga, lo estoy empezando a leer y me está gustando mucho, me encanta leerle. Y yo, ay, muchas gracias. Y como a los 3 días me dice, ay, Elvira, ¿por qué no nació en Pachuca? Hubiera sido bonito la infancia de una niña en los años 60 en Pachuca. Entonces ya me dio la idea y ahora estoy pensando entrevistar a colegas de mi edad, cómo fue su infancia en Pachuca. Entonces me gusta como de pronto esas evocaciones y esa relación que hay en el libro y que permite evocarte, y sobre todo esa reiteración que me dicen que escuchan la voz de la niña, no está ahí la adulta marcando prejuicios o distancias o algo, ¿no? Entonces me ha gustado que quienes lo han leído les ha traído esas sensaciones. Sí, debe ser pues, del aspecto que comentaba de los familiares más pequeños, ¿no? Que muchas veces no conocemos a toda la familia. Poder visualizar cómo se comportaban, cómo convivían entre familia, también debe ser una grata imaginación, que no les tocó vivirlo, pero sí que puedan conocer a sus antecesores de alguna forma. Sí, sí, sí. Finalmente queremos preguntarle qué proyectos tiene en puerta. ¿Hay nuevas publicaciones, investigaciones o colaboraciones que le entusiasme compartir? Ay, fíjate, aquí en el sindicato muy amablemente vinieron ustedes porque aquí hay mucho trabajo y mucho compromiso, pero siempre me doy ese espacio, ¿no? Entonces, ahorita precisamente acabo de entregar a diferentes editoriales 3 textos ya terminados, uno que es sobre las periodistas del siglo XIX, que no lo había explotado como debería porque es un tema que me apasiona y con el que empecé estos temas, entonces ya tengo ese proyecto ya terminado. Aquí en Hidalgo también hicimos una reunión con la Federación de Mujeres Universitarias y nos decían, oigan, de las mujeres de Hidalgo como que no hay mucho material, entonces coordiné un libro, invité más o menos como a 15 colegas para que habláramos de diferentes cuestiones de las mujeres en Hidalgo, entonces también ya está listo. Y uno que ya había dejado guardado en la pandemia y alguien me motivó a retomarlo, que precisamente ayer ya la editorial me dijo que lo aceptaba, que es un libro sobre el periodismo en Hidalgo. ¿Qué periodismo estamos haciendo? ¿Quiénes son los periodistas destacados? Y me encanta, y te digo que ahorita el cronista me dio esta idea de, sí, de pronto, cómo es la infancia en otras regiones de nuestro país y en épocas diferentes, entonces ya ando pensando en ese proyecto. Muy bien, suena muy bien. La verdad, comparar, usted que me comentaba que crecía en la Ciudad de México, comparar con zonas a lo mejor pues diferentes en cultura, porque pues también hay zonas más alejadas que el crecimiento de las infancias son muy distintas. Lamentablemente muchas veces con carencias, ¿no? En la ciudad tenemos otro tipo de sociedad, de recreación, de educación también. Entonces suena muy interesante y ya estaremos visitándola para que nos cuente de esa historia. Sí, muchísimas gracias. Pues amable auditorio, es todo por la emisión de hoy. Doctora Elvira, le agradecemos mucho por esta conversación tan generosa, por abrirnos las puertas de sus palabras, de su historia y de sus pensamientos. Escucharla siempre es aprender y también emocionarse. Soy Angie Torres y los invito a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. No se olvide que aquí en Cananea TV la lucha sigue.